Qué bueno podernos congregar esta mañana y especialmente para trabajar sobre este tema que nos ocupa estos días acerca del estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, ya que es una de las cartas como que más nos impacta, como que más nos toca. Entonces vamos a pedir a nuestro Dios que esté guiándonos en este estudio, para que podamos entender con claridad su mensaje y estar dispuestos a obedecerlo. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque eres bueno, Señor, y en tu bondad nos permites venir a este lugar con el propósito de alabarte, de bendecirte, de glorificarte, de exaltarte, Señor, y también de estudiar tu palabra. Queremos pedir que tu Santo Espíritu nos esté guiando, nos siga guiando, Señor, para que podamos entender con claridad el mensaje que tú has enviado a nuestros corazones, Señor, a través de ella, y que esta palabra que tú envías no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la envías. Padre, quiero pedirte que tu Santo Espíritu nos esté guiando para que podamos entender con claridad el mensaje tuyo, Señor, que cada palabra que salga de mi boca sea la necesaria para la edificación de tu cuerpo, y que cada uno de mis hermanos allí en su lugar esté dispuesto, Señor, a recibir tu palabra, Señor, y a obedecerla. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén. Bien, es interesante estudiar la carta a los Efesios, porque a través de ella podemos entender un poco mejor lo que Dios está haciendo, con respecto de la humanidad. O sea, Dios ha querido que la humanidad le conozca. En el Antiguo Testamento, que ya hemos estudiado, vimos cómo Dios ha mostrado su carácter, se ha mostrado a la humanidad a través del pueblo de Israel, ya que en el Antiguo Testamento lo que estudiamos fue la relación de Dios con su pueblo Israel. Vimos todo desde el comienzo, desde que Él llama a un hombre, cuando llamó a Abraham, luego a su hijo Isaac, luego a Jacob, y luego a partir de todos los hijos de Jacob, cómo Dios construyó un pueblo a través del cual Él se dio a conocer. Vimos que dio a conocer sus diferentes perfecciones, dio a conocer su omnipotencia, dio a conocer su fidelidad, dio a conocer su amor, dio a conocer su misericordia, dio a conocer su bondad, dio a conocer su soberanía. Es decir, muchas perfecciones hemos aprendido de nuestro Dios estudiando el Antiguo Testamento. Pero hay dos perfecciones especiales o dos actos especiales de Dios a favor de los hombres que especialmente resaltan con la iglesia, y es la gracia de Dios y la misericordia. Entonces Dios específicamente quiso tomar un pueblo hoy, o tiene un pueblo hoy a través del cual mostrarse. Y ese pueblo que Dios tiene a través del cual mostrarse somos usted y yo, o sea, la iglesia. Somos el pueblo que Dios ha escogido, el pueblo que Dios ha determinado para mostrarse a la humanidad. Es decir, cuando la gente nos ve a nosotros, debe poder ver a Cristo y debe poder también conocer a Dios a través de nosotros, a través de nuestras vidas, a través de nuestras experiencias y a través de nuestra actitud y nuestra conducta. Por eso es necesario que como iglesia reconozcamos que debemos crecer en el conocimiento de Dios. O sea, como iglesia no hemos sido llamados para estar estáticos y para estar cómodos, sino que hemos sido llamados para crecer en el conocimiento de Dios. Pero ese conocimiento tiene que ver no solamente con el saber intelectual, sino que tiene que ver con la relación, tiene que ver con relación. Cuando hablamos de que uno conoce a una persona, entonces no es solamente lo que yo sé de esa persona, sino que estoy hablando también de la relación que yo tengo con esa persona. Entonces, cuando hablamos del conocimiento de Dios, no solamente estamos hablando de sabiduría o qué cosas sé de Dios, no es solamente el saber de Dios, saber acerca de Dios, sino cómo es mi relación con Dios. De hecho, lo que Dios hace a través de su iglesia es mostrarse a la humanidad a través de la relación que su iglesia tiene con Dios. Por eso en el tema que vamos a trabajar esta mañana es la necesidad de crecer en el conocimiento de Dios. Y dentro de ese tema vamos a estar mirando entonces que esa necesidad se muestra
por medio de la oración que hace Pablo a favor de los efesios, y que también esa necesidad de crecer la podemos evidenciar cuando nos lleva a pensar en el cambio operado en nosotros. Es necesario que como cristianos podamos revisar lo que ha sucedido en nuestras vidas, el cambio que nuestras vidas ha experimentado, para que de esta manera nosotros podamos tener una actitud correcta como hijos de Dios. Es decir, el ser conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros nos debe mover hacia una actitud cada día más comprometida, a una actitud cada día más cercana a la voluntad, más obediente, más cercana a la voluntad de Dios. Entonces vamos a estar mirando estos dos aspectos, especialmente esta mañana, para que pensemos y para que meditemos y reflexionemos acerca de nuestra conducta o nuestra actividad frente a lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Entonces iniciamos esta mañana hablando de la necesidad de crecer en el conocimiento de Dios, que se muestra por medio de la oración de Pablo. Esos versículos del 15 al 23 que leímos del capítulo 1, vamos a volverlos a leer para entrar en el contexto. Entonces dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuán la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces vemos cómo se muestra esa necesidad por medio de la oración de Pablo, ya que Pablo, cuando ora, lo hace motivado por el informe que recibió. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos. Pablo había recibido un informe de los efesios o de los santos y fieles a los cuales les escribe la carta, y entonces por ese informe que ha recibido, él se motiva para orar. O sea, cuando escuchamos de cómo está la vida de los santos, somos motivados entonces para orar por ellos. Pero específicamente, ¿qué había escuchado Pablo acerca de los santos y fieles? Entonces había oído de la profunda fe que tienen en el Señor. ¿Cómo se puede evidenciar eso? O sea, ¿cómo se puede evidenciar una profunda fe? ¿Cómo sabemos si nosotros tenemos o no una fe profunda como la que tenían estas personas a las cuales Pablo le escribe la carta? Si tenemos claro el concepto de fe, nos vamos a dar cuenta entonces que nuestra fe se hace evidente por nuestra conducta, ya que obramos creyéndole a Dios, nos movemos creyéndole a Dios. O sea, ¿qué es la fe? La fe es movernos creyéndole a Dios, es creer lo que Dios dice. Y lógicamente, cuando creemos lo que Dios dice, entonces también obedecemos lo que Él manda. Entonces la fe realmente se evidencia a través de la obediencia a la palabra del Señor y a través de la confianza en lo que Él ha dicho. Entonces, por eso Pablo está motivado, porque las personas a las que él escribe son personas de fe, son personas que le creen
a Dios. Son personas que tienen una fe profunda en el Señor. Pero no solamente lo motiva la fe que ellos tienen, sino también del amor que tienen para con el pueblo de Dios. Entonces, otro distintivo de los santos y fieles en Cristo, ¿cuál es? El amor mutuo. Por eso siempre estamos haciendo énfasis, y estos días especialmente venimos haciendo énfasis en el amor mutuo que debe manifestarse entre nosotros. Entre nosotros debe darse, debe evidenciarse que nos estamos amando los unos a los otros, porque es un distintivo de que realmente somos santos y fieles en Cristo Jesús. O sea, la iglesia se muestra de esa manera. O sea, no tiene sentido que nosotros digamos que somos la iglesia del Señor y entre nosotros haya celos, pleitos, iras, disensiones, ese tipo de cosas que no haya armonía entre nosotros. No está bien, porque nosotros hemos sido llamados a ser santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces, por eso nosotros debemos estar muy atentos a nuestras relaciones interpersonales, que estemos siempre creciendo en esas relaciones. ¿Cómo crecemos en nuestras relaciones interpersonales? ¿Cómo crecemos en el amor mutuo? Entonces, sencillamente por lo que hacemos. Es decir, cada día debemos buscar oportunidades para hacerle bien a nuestros hermanos. Cada día debemos buscar oportunidades para hacerle bien a nuestros hermanos. Si nomás hacemos un ejercicio sencillo, si cada crítica que somos motivados a hacer la cambiamos por un hecho bondadoso a favor de nuestros hermanos, ¿cuántos hechos de amor o cuántos actos de amor tendríamos cada día? Sí, porque muy fácilmente o con mucha rapidez estamos atentos para poner el dedo acusador y criticar. Si tomamos el tiempo para cambiar esa actitud por una actitud de benevolencia y de bondad a favor de nuestros hermanos, y cambiar esa crítica, ese chisme, esa murmuración, la cambiamos por un acto de amor, sencillamente ese amor va a empezar a evidenciarse entonces entre nosotros. Por eso es muy importante entonces que nosotros como santos y fieles, como escogidos de Dios, entonces empecemos a amarnos unos a los otros, de manera práctica. O sea, que empecemos a hacer cosas los unos por los otros, o que incrementemos las cosas. Si ya lo estamos haciendo, si ya estamos amándolos, si ya estamos haciendo cosas unos a favor de los otros, que cada día nos esforcemos más en amar a nuestros hermanos, es decir, en hacer cosas a favor de nuestros hermanos. Porque recuerden que el amor no es lo que yo siento, el amor es lo que yo hago a favor de las otras personas. Por eso entonces acá nosotros debemos estar pendientes de amarnos unos de otros, de hacernos bien los unos a los otros. Bueno, eso acerca de la oración de Pablo. Entonces Pablo está orando por los santos y fieles, y está orando por ellos porque ha escuchado que ellos tienen fe en el Señor, una fe profunda en el Señor, y que ellos tienen amor para con el pueblo de Dios. Pero esta oración que Pablo hace es una oración especial. Y el versículo 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Quiere decir que esta era una oración hecha sin cesar, era una oración continua. Pablo estaba todo el tiempo orando por los santos y fieles. Sí, era una oración hecha sin cesar. Y aquí también tenemos que ser confrontados. Digamos, ¿cuántas veces traemos a la memoria a nuestros hermanos en nuestro tiempo de oración? Porque mire lo que dice Pablo, dice que ora haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Es decir, para poder orar por los hermanos tiene que ejercitar su mente, tiene que hacer un ejercicio mental de recordar a los hermanos. ¿Sí? Haciendo memoria. Entonces empieza uno a acordarse, o sea, en el tiempo que pasamos con el Señor en oración, empezar a acordarnos de los hermanos. Ay, mi hermanito fulano de tal. Entonces cuando uno se acuerda del hermanito, entonces uno se acuerda que ha venido presentando problemas de salud, he escuchado que está enfermo. Señor, por favor, trata con él, trata con su vida, trata con su cuerpo, fortalécelo, levántalo. ¿Sí? Esa es la oración. Empezamos a pensar en la necesidad que el hermano tiene para entonces ahora sí interceder por él. Es lo que Pablo hace cuando él habla de su oración a favor de los santos y fieles, y entonces él dice que hace memoria de ellos. Entonces, cuando vamos a orar por nuestros hermanos, tenemos que traerlos a la memoria.
traerlos a la memoria, acordarnos del hermanito. Ahí es donde es tan necesario que nos sepamos los nombres los unos de los otros, ¿no? Porque entonces me acuerdo del hermanito fulano de tal, al hermanito de los tintos. El hermanito ¿de qué? El hermanito tontico, es más fácil de acordarse. Bien. Entonces Pablo dice que él hacía memoria y oraba sin cesar y hacía memoria de los hermanos para orar por ellos, pero él tenía un propósito especial en la oración que hacía por los santos y fieles. Y aquí es donde tenemos que pensar nosotros. Nuestra oración debe ser hecha con un propósito definido, porque Pablo oró por los santos y fieles con un propósito definido. ¿Cuál fue el propósito de Pablo al orar por los santos y fieles? Dice el versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, ¿qué es lo que Pablo entiende que estos hermanos santos y fieles necesitan? O sea, tienen fe, tienen amor unos con otros, pero ¿qué les hace falta? Espíritu de sabiduría y de conocimiento. Les hace falta conocer mejor a Dios. Necesitan un mejor conocimiento de Dios. Necesitan incrementar su conocimiento de Dios. Y ahora, podemos hacernos preguntas al respecto. ¿Cómo podemos mejorar nuestro conocimiento de Dios? ¿Cómo llegamos a conocer mejor a Dios? ¿Qué necesitamos hacer para conocer mejor a Dios? Entonces mire que aquí no se trata solamente de cuánto sabemos de Dios, porque ¿cómo incrementamos el saber o el conocer detalles de Dios? Sencillamente leemos su palabra y ahí vamos acumulando conocimiento de Dios. Pero cuando hablamos de ese conocimiento que lleva a la relación, entonces tenemos que pensar es cuánto tiempo estoy pasando con Dios, cuánto tiempo estoy dialogando con Dios. ¿De qué manera mi confianza en Dios se ha ido incrementando? ¿Qué elementos de mi relación con Dios se han ido fortaleciendo? Se han ido desarrollando. Entonces es necesario que nosotros revisemos esa relación con Dios y orar por nuestros hermanos en esa dirección será muy bueno. O sea, oremos por nuestros hermanos y pidámosle a Dios que cada uno de nuestros hermanos pueda tener cada día una mejor relación con Él, un mayor conocimiento de Dios. Cuando Gabriel hace énfasis, que él es el énfasis de él, siempre es que alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. O sea, Gabriel lo que tiene en mente no es solamente que las personas tengan saber detalles de Dios, saber cosas de Dios, no, es que tengamos una relación con Dios, ese conocimiento que nos acerca a Dios. Porque cuando usted conoce a una persona, quiere decir que usted está cerca a esa persona. Tiene muchas cosas que lo unen a esa persona, ¿sí? Entonces usted sabe cómo es, sabe cómo reacciona, sabe qué le agrada, sabe qué le disgusta, ¿cierto? Sabe cómo puede usted agradar a esa persona y pasa tiempo con esa persona. Porque no se puede conocer a alguien con quien no se pasa tiempo. Es una frase de Adrian Rogers, él decía eso, dice, no podemos conocer a alguien con quien no pasamos tiempo. Por eso es importante que revisemos cuánto tiempo estamos pasando con Dios. Y entonces en el ejercicio mental que hacía Pablo acá en su oración, estaba pasando tiempo con Dios, hablando con Dios, pero mientras hablaba con Dios estaba trayendo a su mente a sus hermanos para interceder por ellos delante de Dios. Y entonces el vínculo entre él y Dios se estaba estrechando, pero también el vínculo entre él y sus hermanos se estaba estrechando también. Porque al estar intercediendo por nuestros hermanos, ¿qué se está ejercitando? El amor por nuestros hermanos. O sea, si yo amo a mi hermano, ¿yo qué hago? Oro por él, intercedo por él delante del Padre para que el Padre le dé a mi hermano lo que mi hermano necesita. Es el ejemplo que nos está dando Pablo acá. Entonces Pablo está intercediendo por los santos y fieles porque sabe que los santos y fieles necesitamos conocer mejor a Dios. Y por eso entonces en su oración específica él pide
a Dios que los santos y fieles puedan comprender cómo es Dios. Lo primero que él dice allí, el versículo 17, dice, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que comprendamos cómo es Dios, que podamos comprender cómo es Dios. Esa debe ser una oración que podemos hacer unos por los otros. Entonces, cuando oremos por nuestros hermanos, pidámosle a Dios que nos dé a cada uno de nosotros que podamos comprender cómo es Dios. Pero que también podamos comprender el valor de la esperanza que hemos recibido. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, que podamos entender qué es lo que estamos esperando, que tengamos claridad con respecto a eso. ¿Sí? Porque usted, ¿por qué sigue adelante? ¿Por qué persevera? ¿Por qué perseverar en la vida cristiana? Sencillamente perseveramos en la vida cristiana porque tenemos esperanza, porque esperamos que vamos a pasar la eternidad con el Señor, porque esperamos que Él venga por nosotros y que vamos a ser transformados, o que Él venga por nosotros y vamos a ser resucitados, porque es lo que Él nos ha dicho que va a hacer con su pueblo, con su iglesia, que nos va a reunir para que estemos por siempre con Él. Entonces debemos comprender, y dice el apóstol Pablo, estaba orando para que los santos y fieles comprendieran esa esperanza, que lo tuvieran claro, que tuvieran clara la esperanza, porque al tener clara la esperanza, entonces ellos saben hacia dónde se dirigen, o nosotros sabemos hacia dónde nos dirigimos, y entonces podemos ir seguros y confiados. O sea, ¿qué necesitamos para podernos enfrentar al sistema del mundo que nos trata de absorber cada día? Mire, especialmente, mire, podemos preguntarnos esto, una pregunta bien sencilla. ¿Por qué cuando se va terminando el año, las iglesias empiezan a estar cada vez más solas, más vacías, las congregaciones? ¿Qué sucede con las personas? Pero, ¿es necesario apartarnos de la iglesia en este tiempo? ¿Apartarnos, dejar de congregarnos? ¿Será que en este tiempo ya hay cosas más importantes que hacer que congregarnos? ¿Surgen en el fin de año cosas más importantes? Pareciera ser que pasara eso, ¿no? Pareciera ser que llegó el fin de año y entonces ya el congregarnos pasó a un segundo plano, y entonces hay cosas mejores por hacer. Que puede ser, pero de todas maneras puede ser una excusa que tomamos para no hacer lo que sabemos que debemos hacer. Porque de hecho, el tiempo, el congregarse es un distintivo de la iglesia. Y si tiene vacaciones, pues con más facilidad tenemos para estar juntos, ¿sí o no? Eso, en lugar de ser una excusa para no estar juntos, debiera ser una excusa para estar más juntos. Bueno, sí, ya sí es correcto. Sí, o sea, si sale uno de visita, se va a otra parte, pues lo lógico es que uno allá donde vaya uno, entonces busque también dónde congregarse. Entonces eso indicaría que personas que se movieron de aquí a otro lado vayan y se congreguen en otro lado. ¿Sí? El asunto ahí va la pregunta, de todas maneras. Entonces, esos que salieron de vacaciones y se fueron a otro lado, ¿estarán congregándose hoy en otro lado? O sea, es para meditar un poco sobre eso. Son cosas que a veces nos inquietan, pero debemos pensar en eso. O sea, yo no tengo la intención acá de ser legalista y de que tenemos que ser obligatoriamente congregarnos y todo este tipo de cosas, sino mirar por qué razón estamos dejando de hacerlo.
¿Y por qué razón el principio del año mucha gente deja de congregarse? Y a veces dejan de congregarse no porque se hayan ido de vacaciones, sino porque le dieron vacaciones a la iglesia también. Entonces, mandaron a la iglesia de vacaciones, entonces no me voy a congregar por un mes o por mes y medio. Sí, sí, la idea no es, por eso digo, la idea no es polemizar, ni la idea es generar una discusión, no, es meditar. O sea, si yo estoy aquí, si yo estoy en el lugar, ¿por qué dejaría de congregarme? ¿Sí? Si es más, si por ejemplo estamos celebrando, por ejemplo, el tiempo que supuestamente se está celebrando el tiempo de la Navidad, ¿qué es lo que se celebra en Navidad? Que Dios dio a su Hijo para salvar a los hombres. Si la celebración es que Dios dio a su Hijo, entonces, ¿con quién es que hay que celebrar? ¿A quién hay que agradecerle? Y especialmente, ¿cómo podemos agradecerle? Entonces, es obedeciéndolo a Él, ¿cierto? Y estando juntos como un distintivo de la iglesia, que la iglesia se congrega, entonces estamos juntos para agradecer a Dios por lo que Él hizo. Porque por eso es lo que vamos a hacer dentro de 8 días, el sábado próximo que vamos a tener la cena de acción de gracias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estar juntos para agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho a nuestro favor. Eso significa la cena de acción de gracias. El protagonista de la cena es Dios y a Él es que le vamos a agradecer lo que ha hecho. Entonces, acá dice que comprendemos, cuando entendemos la esperanza a la que hemos sido llamados, entonces lógicamente nosotros empezamos a movernos entonces en la dirección que Dios quiere llevarnos y no nos vamos a dejar arrastrar por el mundo. Porque mire, yo quiero que analicemos profundamente esta circunstancia. Cuando usted deja de congregarse un domingo, 2 domingos, ¿qué sucede con su temperatura espiritual? Hablamos de temperatura espiritual, hablamos de su deseo, hablamos de su ánimo, hablamos del gozo. Empieza usted a bajar, a perderlo, ¿sí? O sea, es fácil, cuando una persona dice, yo este domingo como que me da pereza ir a la iglesia, yo no voy por allá, no me voy a congregar. Para el siguiente domingo, le da más pereza. Y si deja pasar un tercero, seguro le da más pereza, ¿sí? Pero cuando usted está pendiente, ha definido, yo voy a estar el domingo, estoy con el Señor. Cada vez que usted viene acá, usted recibe una fortaleza especial para afrontar lo que se le viene. Sí, porque de alguna manera el congregarnos aquí lo que hace es que nos prepara para lo que viene. O sea, venimos aquí a recibir una recarga emocional y espiritual para poder enfrentar lo que vamos a enfrentar durante la semana. Entonces recibimos un alimento para poder enfrentar las circunstancias que se van a presentar. Ahora, vuelvo por el tema porque quiero hacer un énfasis especial de fin de año, y es que en el fin de año la lucha se hace más dura. ¿Por qué se hace más dura la lucha? Porque la dirección en que el mundo nos quiere llevar, la dirección en que el sistema nos quiere llevar, es a sacarnos de la comunión con Dios. ¿El mundo qué quiere? Sacarnos de nuestra comunión con Dios y con la iglesia. El mundo va a hacer cosas para desconcentrarnos y para llevarnos en otra dirección. Y va a haber infinidad de planes. Para cada uno de nosotros va a haber planes que nos van a querer sacar de la comunión con la iglesia y de la comunión con el Señor. Eso se va a presentar. Entonces, ¿cómo podemos fortalecernos para evitar caer en esa trampa del mundo? Estando juntos. Porque al estar juntos nos fortalecemos para enfrentar eso que viene. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. El valor de la esperanza que nos ha recibido nos mantiene caminando hacia adelante y yendo en la dirección que Dios ha querido llevarnos. Pero es también importante que comprendamos el valor de la salvación. En el versículo 18 dice, y comprendáis que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué herencia tenemos? Es la salvación, es lo que nos ha sido entregado como una herencia, como un regalo. Y debemos comprenderlo de esa manera, comprender el valor que tiene la salvación. ¿Cuánto vale la salvación que hemos recibido? Exactamente, sí tiene precio.
Es un precio muy alto, que Dios pagó ese precio, ¿sí? Entonces, cuando Dios paga un precio tan alto por la salvación suya y mi salvación, entonces eso me tiene que motivar. Cuando yo lo entiendo, eso me tiene que motivar para ser consecuente con lo que Dios ha hecho, para que realmente yo valore lo que Dios ha hecho y empiece a pensar entonces en función de Él todo el tiempo, para que pueda comprender y pueda también comprender de esta manera también entonces el poder de Dios. Dice del 19 al 23, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. O sea, ¿qué sabemos nosotros del poder de Dios? ¿Qué tanto poder tiene Dios o cómo es el poder de Dios? Entonces necesitamos tener ese conocimiento, saber cómo es el poder de Dios. Mire lo que resalta aquí Pablo, dice que Dios tomó su poder y lo usó para resucitar a Cristo, que Dios tomó su poder y lo usó para sentar a Cristo en el lugar de preeminencia. Entonces dice que nosotros necesitamos saber cómo opera ese poder de Dios, que sepamos la grandeza de ese poder para con nosotros, porque el mismo poder que operó para con Cristo, para tomar a Cristo y resucitarlo, es el poder que opera en usted y que opera en mí. O sea, Dios está obrando de manera poderosa en nosotros. Y es bueno que lo recordemos. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿En qué lugar ha sido colocado Cristo? En el lugar de dominio. Él tiene dominio ¿sobre qué? Sobre todas las cosas. Ahora, si Él tiene dominio sobre todas las cosas y nosotros, como su iglesia, como su cuerpo, estando en Él, ¿cómo estamos frente a todas esas cosas? O sea, ¿de qué manera esas cosas nos afectan? ¿O nos van a poder afectar? No deberían afectarnos. Porque el poder de Cristo está ahí para que lo hagamos, digamos, lo hagamos propio, para que lo utilicemos, para que podamos dar la batalla, que podamos dar la lucha, ¿sí? Porque Él está obrando a favor de nosotros de la misma manera como obró a favor de su Hijo. Él tomó a su Hijo, lo resucitó y lo colocó a su diestra. Pero nosotros estamos en Cristo, entonces nosotros disfrutamos también de ese poder de Dios obrando a nuestro favor. Entonces notemos, la oración que Pablo hace, que los santos y fieles puedan entonces comprender cómo es Dios, su relación con Dios sea más estrecha, que comprendan el valor de la esperanza recibida, que comprendan el valor de la salvación y que comprendan el poder de Dios que es suficiente para que nosotros podamos ir adelante, porque Dios nos está sosteniendo con su mano poderosa y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, digamos, tenemos que orar por nosotros mismos para que eso sea una realidad de nuestras vidas. Ahora, eso nos lleva a pensar, lo que plantea Pablo en el capítulo 2, nos lleva a pensar en el cambio operado en nosotros. Tenemos que pensar cómo nuestra vida cambió diametralmente. O sea, nuestra vida, por el hecho de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, cambió en un giro rotundo. Iba para allá y la vida nuestra siguió para allá. O sea, fue un cambio de un lado al otro, de un extremo al otro. Entonces lo que plantea Pablo acá en el capítulo 2 y dice primero, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a hablar entonces de nuestra condición anterior. ¿Cómo estábamos nosotros antes de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Esa era la condición anterior, o sea, antes vivíamos de esa manera. Estábamos muertos, ¿qué teníamos? Un muerto, ¿qué puede hacer por sí mismo? Nada. ¿Usted y yo qué podíamos hacer por nosotros mismos? ¿Podíamos acercarnos a Dios? ¿Podíamos buscar a Dios? No. O sea, no hay nadie que buscando a Dios pueda encontrarlo,
sea, se puede empezar a buscar a Dios, pero la gente lo puede encontrar. De hecho, ¿alguien puede buscar a Dios? No, porque está muerto, ¿cierto? Y el muerto no puede hacer nada, y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué era lo que hacíamos nosotros? Siguiendo la corriente del mundo. Mire, especialmente eso. ¿Qué significa eso? Seguir la corriente del mundo. ¿Qué es? Es sencillamente estábamos haciendo lo que el mundo hace. Y esa corriente del mundo sigue. Por eso es tan interesante. Mire, a mí me llama la atención porque llegamos a este punto en este tiempo. ¿Qué sucede con la corriente del mundo en este tiempo? Se hace más fuerte. La corriente del mundo en este tiempo se hace más fuerte. ¿Qué es lo que notamos, por ejemplo, si hablamos de las corrientes de los ríos, cuando llega el invierno, se hace más fuerte, ¿sí? Lo que hemos visto estos días, que se ha desbordado el río Magdalena, que se ha desbordado el río Cauca, o sea, ríos que han salido de su cauce. ¿Por qué? Porque es invierno y la corriente de los ríos se incrementa al invierno. Pero en ese tiempo también la corriente del mundo se ha ido desbordando. ¿Por qué? Porque las fechas son especiales para que la corriente del mundo tome mayor fuerza, mayor empuje. Por eso en este tiempo los cristianos debemos estar más atentos para no dejarnos arrastrar por esa corriente del mundo. Antes lo que hacíamos era seguir la corriente del mundo, nos dejábamos llevar. ¿Y qué hacíamos? ¿Qué hacíamos antes por esta fecha? Lo que el mundo hacía, lo que el mundo planteara, lo que la corriente llevara, eso era lo que nosotros hacíamos. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Nosotros seguíamos la corriente del mundo. ¿Y qué hacíamos? Hacíamos la voluntad de la carne. O sea, lo que hacíamos era darle gusto a la carne. Entonces, comer, beber y dormir. Bueno, comer, beber, trasnochar. Y entonces decíamos, Señor, gracias porque me diste la noche para dormir y el día para descansar. Entonces, todo el tiempo de vacaciones, entonces no hacíamos más nada sino malgastar el tiempo, seguir la corriente del mundo, comida, bebida, desorden. Para lo que se enfoca ese tiempo, usted analice en qué se enfoca el mundo en esta época. Comida, bebida y desorden. Esos son los tres elementos. Y a veces nosotros como iglesia nos dejamos arrastrar por cualquiera de esos. O nos arrastra la comida, o nos arrastra la bebida, o nos arrastra el desorden. ¿Qué es lo que más le arrastra a usted? No sé. Sí, a todos algo nos llama la atención. A veces dice esos evangélicos no toman, pero comen. Y a veces nos dejamos arrastrar también por la comida. Entonces vivimos en emoción de estar come y come todo el tiempo comiendo y comiendo. Nos arrastra. Y en este tiempo se ofrece mucha comida. ¿Sí o no? Por todas partes. De hecho, ¿qué nos sucede? Normalmente, ¿qué nos pasa en diciembre? Subimos de peso, ¿cierto? Normalmente en diciembre subimos de peso. ¿Por qué? Porque todo el mundo está pensando en comidas. Pero si nos damos cuenta, esa es la corriente del mundo. Porque además de, ¿qué lleva agregado, como valor agregado, qué lleva la corriente? ¿Cómo? Sí, pero como valor agregado entonces lleva idolatría, lleva paganismo, lleva mentira, lleva vicio, lleva desorden, o sea, toda una serie de elementos del sistema del mundo que nosotros no percibimos. Solamente percibimos aquello que nos agrada, que nos atrapa y nos dejamos llevar por la corriente del mundo. Y eso es lo que hacíamos en otro tiempo, solamente seguir la corriente del mundo. Entonces esperábamos que llegara esta época solamente por disfrutar de buena comida y solamente por disfrutar de buena bebida y disfrutar del relajo, disfrutar de la diversión. Eso era lo que esperábamos porque era lo que estábamos buscando porque estábamos muertos, ¿sí? Y muertos íbamos en esa dirección, y dice que en ese entonces nosotros éramos hijos de ira.
Dice acá, dice que éramos hijos de ira, dice en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué era lo que estábamos atrayendo sobre nosotros por nuestra conducta desenfrenada? La ira de Dios. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos nosotros. Y especialmente digamos que en este tiempo es bueno que recordemos eso que éramos. No para vanagloriarnos. No para decir es que yo sé, es que, o como alguien dice siempre, es que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Eso es verdad? No es verdad, ¿cierto? Todo tiempo pasado no fue mejor. Porque cuando yo recuerdo mi tiempo pasado, fue tiempo perdido, tiempo desperdiciado, tiempo entregado a cosas que no aprovechaban. Eso, entonces cuando yo recuerdo ese tiempo pasado en el que yo viví, las condiciones en las que yo viví, eso me hace reflexionar, ¿sí? O sea, es importante la reflexión en este momento, es reflexionar de dónde me sacó el Señor, o sea, de dónde me rescata Dios. Recuerdo hace años escuchaba una predicación y decía del estercolero al trono. Dios me sacó de en medio del estiércol, de la basura. ¿Dónde estaba yo? Cuando me pongo a pensar, ¿dónde estaba yo sumergido en los vicios, en el licor, en el tabaco? A donde había llegado, de allí el Señor me toma y me rescata, me saca de ahí. Ahora, yo no puedo decir que ese tiempo fue mejor, fue peor ese tiempo. Y en ese tiempo, ¿qué hacía? Yo seguía la corriente del mundo. Y para mí, eso era bueno. Para mí, en mi concepto, arrastrábamos la corriente del mundo, el tomar era bueno. Y era bueno entre más aguantara. El que más aguante el licor es el chacho de la película, ¿sí? Y entonces yo me enorgullecía porque empezaba a tomar con otros y los otros se emborrachaban primero que yo y entonces yo era el macho, el chacho ahí para el trago. Y me fumaba no un paquete, sino 3 paquetes de cigarrillos al día y yo decía, uy, mire, yo sí soy bueno para fumar. Y fumaba tabaco y picadura y todo, yo sí soy bueno. Me enorgullecía de esas cosas que ahora me avergüenzan. Pero yo seguía la corriente del mundo. Pero gracias a Dios que me sacó de ahí. Y cuando yo puedo ver eso y me da vergüenza ver eso, a donde yo llegué, esos extremos, el vicio, a donde yo caí, esclavo del vicio. Y entonces, como decíamos estos días, ayer estábamos hablando con unas hermanas de una conducta de muchos varones hoy, muchos varones que tienen este tipo de conducta. Trabajan durante toda la semana, se matan trabajando y llega el fin de semana y todo el dinero que ganaron durante la semana se la gastan en licor, en cerveza, en trago, en vicio, y a sus casas no llevan. Y después esperan que para el alimento en sus casas el gobierno venga y les subsidie. Y entonces llegan los subsidios del gobierno, ¿y a quién le dan los subsidios? A los más pobres, ¿cierto? A los que menos tienen. Y entonces la gente, ¿qué hace? Pues para tener menos, gastémonos la plata en cerveza y ahí tenemos menos. Entonces cada vez hay menos, la gente con menos, viviendo en más pobreza, aguantando más hambre, pero más borrachos, más viciosos. Y esa era la corriente que llevaba, yo iba en esa corriente, yo iba por ahí. Entonces yo casi era de los que decía que por qué me iba a gastar la comida de la cerveza en comida, la plata de la cerveza en comida, porque la plata era para la cerveza, o sea, la prioridad era el vicio. Y entonces gastar plata en comida era usarla mal, porque la plata, lo que se conseguía era para el vicio. Esa es la corriente del mundo. Pero ya no voy por ahí, ya cambié de dirección. ¿Por qué cambié de dirección? Porque Dios me cambia de dirección. Entonces, cuando yo recuerdo esa dirección en la que yo iba, yo estoy en una dirección diferente. Yo no tengo que volver a pensar como los egipcios. Ay, ¿quién nos diera que nos sentáramos a las ollas a comer carne? ¿Sí recuerdan a los egipcios llorando por eso? Porque Dios les estaba dando maná y estaban cansados de comer maná. Dios alimentándolos y llevándolos por el desierto
y siempre proveyéndoles para su necesidad y ellos llorando porque no tenían carne. Y a veces nosotros como cristianos también a veces añoramos cosas de esas que nos debían mejor avergonzar, de esas cosas malas que la corriente del mundo, la corriente del mundo nos arrastraba. Entonces no, tenemos que recordar entonces que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que seguíamos la corriente del mundo, que hacíamos la voluntad de la carne y que éramos hijos de ira. Pero ¿cuál era el destino que nos esperaba entonces? No había esperanza para nosotros, el destino para nosotros era la condenación eterna porque hacia allí caminábamos, a pasar la eternidad separados de Dios. Y es cuando viene Dios y obra a favor nuestro. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios por nosotros? Entonces vamos a mirar ahí el 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Estábamos muertos y nos dio vida. ¿Qué significa que nos dio vida? Significa que nos trajo a una relación con Él. La relación que teníamos con Él estaba rota por el pecado. Y ahora, estando así en esa relación rota por el pecado, Él nos da vida, nos trae cerca de Él, nos hace ser sus amigos, es más, nos hace ser sus hijos, nos adopta como sus hijos, nos trae a Él, a una relación muy cercana con Él, nos dio vida. ¿Para eso qué hizo? Nos resucitó. No teníamos vida y ahora Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Pero todo eso sucedió ¿en dónde? ¿En qué posición? Dice, en Cristo, por nuestra relación con Cristo. O sea, si usted y yo tenemos vida, es porque Cristo tiene vida, porque nosotros estamos en Cristo. Entonces, cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. Cuando Cristo subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, nosotros subimos allí y nos sentamos a la diestra del Padre con Él. Estamos también con Él. Nuestra posición es en Cristo, hemos sido resucitados, en Cristo tenemos vida, en Cristo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Participamos de eso que participa también Cristo. Pero entonces, si Él ha hecho todo eso por nosotros, ¿usted cómo se siente hoy? ¿Usted cómo se ve usted hoy? Es importante que pensemos en eso. ¿Cómo se ve usted hoy? ¿Cómo analiza su vida hoy? ¿Cuál es su perspectiva de la vida? ¿Usted se ve a sí mismo como una persona que ha sido rescatada del poder del pecado y de la muerte? ¿Usted se ve en el otro extremo? ¿Usted se ve como una persona que ahora vive para Dios? ¿Usted se ve como una persona viva, una persona que tiene relación con Dios? Porque si usted tiene relación con Dios, eso tiene que evidenciarse, tiene que mostrarse. O sea, recuerdan, mira, algo que me llama la atención cuando el apóstol Pedro le dicen, ¿usted es de ellos? ¿Y qué dijo Pedro? Dijo, no lo conozco, pero es que usted es de ellos porque es que su forma de hablar lo identifica. Ahora, tomémoslo desde el punto de vista positivo. Nuestra manera de hablar y nuestra conducta nos identifica como vivos de entre los muertos, nos identifica como resucitados, nos identifica por la posición que tenemos. O sea, nosotros estamos viviendo aquí como embajadores o estamos viviendo aquí dejándonos arrastrar por la corriente del mundo. Nosotros vamos en la dirección contraria. ¿Se habían dado cuenta de eso? Si no se habían dado cuenta de eso, es necesario que se den cuenta de eso. Nos demos cuenta de eso. Nosotros vamos en la dirección contraria a la dirección que lleva el mundo. Por eso nosotros no podemos hacer lo mismo que ellos hacen, ni debemos dejarnos llevar por la corriente que el mundo lleva. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos dio vida, cuando Dios nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, Él lo hizo con un propósito, y vamos a mirar ese propósito. Porque cuando veamos ese propósito, nuestra actitud hacia Dios y a su iglesia tiene que cambiar. Mire lo que dice ahí el versículo 7 al versículo 10. ¿Para qué hizo Dios todo esto? Dice,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dos propósitos vemos ahí. ¿Cuáles son los dos propósitos? Primero, Dios lo tomó a usted y me tomó a mí para mostrar las riquezas de su gracia. O sea, lo primero que Él hace es que me toma a usted y a mí, nos toma a usted y a mí, que no merecíamos ser salvados, nos toma y gratuitamente nos da la salvación. ¿Para qué? Para mostrar su gracia al mundo entero. Él está mostrando su gracia en nosotros, nos aplica su gracia, nos da la salvación para mostrarse, para mostrar que Él es un Dios de gracia, un Dios que ama y un Dios que gracia, por gracia. Ahora dice, por gracia sois salvos. Es decir, que usted no hizo nada para salvarse. ¿Alguien cree que hizo algo para salvarse? ¿Alguien hizo algo para salvarse? Entonces, ¿por qué nos salvamos? Por lo que Él hizo, solamente por lo que Él hizo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces Él nos dio la fe para que nosotros pudiéramos salvarnos. Sí, porque dice, y esto, cuando habla de esto, dice la fe, no es de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, si usted está aquí esta mañana y usted le puede creer a Dios, es porque Dios puso en su corazón la fe para que usted pudiera creerle, no es algo suyo. Por eso ninguno podemos enorgullecernos de ser cristianos, no porque es que eso no dependió de mí, fue lo que Él hizo. Él puso su fe en mí para mostrar su gracia, no porque yo lo mereciera, sino porque Él quiso aplicar su gracia sobre mí, algo que yo no merecía. Pero dice que eso lo hizo también para buenas obras. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia debe mostrar? Buenas obras. Ahora, las buenas obras no vienen acá para que Dios lo salve. O sea, usted no va a hacer buenas obras para que Dios lo salve, sino que las buenas obras vienen como consecuencia de haber sido salvado. Entonces, como Dios lo salvó, como Dios usó su gracia, lo salvó del poder del pecado y de la muerte, ahora usted lo que va a hacer es buenas obras, porque para eso fue que Él lo salvó, para que usted hiciera buenas obras, y no son las obras que a usted se le ocurran, sino las que Él mismo preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces aquí se trata ya de cómo vivir la vida cristiana. Entonces, ¿cuál es mi parte en la vida cristiana? Hacer aquellas obras que Dios preparó para que yo hiciera. Entonces tengo que vivir para hacer las obras que Dios preparó de antemano para que yo viviera en ellas. Entonces el propósito de Dios al salvarnos fueron las buenas obras. Y esas buenas obras entonces terminan por evidenciar, por mostrar que yo ya no ando conforme a la corriente del mundo. Entonces, ¿en qué voy a estar ocupado yo? Porque algo tengo que estar haciendo. Entonces, esta época, ¿para qué me sirve a mí? Para ocuparme en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que yo anduviera en ellas. Entonces, aquí tenemos un cruce de calles, ¿cierto? Un cruce de caminos. El camino del mundo y el camino del Señor. Y esos van opuestos. La corriente del mundo, ¿qué quiere llevarnos a hacer en esta época? Comida, bebida, desorden. Pero como nosotros vamos en la dirección que Dios nos quiere llevar, las buenas obras que Dios preparó, ¿para qué está bueno este tiempo entonces? Si somos cristianos. Entonces es un tiempo de hablar de Cristo. Mire, si su familia le está reuniendo
Entonces, bueno, está bien, gracias a Dios que la reunió, ¿cierto? Los reunió. Ellos vienen por la comida y vienen por la bebida y vienen por el relajo, por el desorden. Por eso vinieron de pronto a visitarlo. Entonces, ¿usted qué les va a dar? Les va a dar, bueno, si vienen a su casa toca que les dé comida también, ¿cierto? Pero, pero les va a dar doble comida. Entonces no les va a dar solamente la comida que ellos vinieron buscando, sino la que no vinieron buscando, que es la que más necesitan, la palabra de Dios. Si vinieron a su casa, tienen que recibir la comida que usted les dé, ¿sí o no? Eso no es. Si su familia viene a su casa, tiene que recibir la comida que usted les dé. O sea, no vienen aquí a obligarme a comer lo que ellos comen. Es decir, ellos no pueden venir a su casa a hacer relajo y desorden y a emborracharse y a hacer parranda y a cosas, porque eso es de ellos. Si quieren hacer eso, hágalo en su casa. Si vinieron a su casa, vienen a comer lo que usted les dé. Entonces les va a dar comida física, sí, ojalá la prepare bien, con buen sazón y todo, pero también les va a dar especialmente la palabra de Dios. Es una oportunidad para que usted les dé la comida de la palabra de Dios que aprovecha para vida eterna. Entonces, si vinieron familiares a su casa y no son cristianos, es la oportunidad para que usted comparta su fe con ellos, no para que se deje arrastrar por ellos. A moldar, sí, el molde. Ajá. Sea, sí. Exactamente. Entonces tenemos una oportunidad. Por eso digamos, y mire, yo no preparé que específicamente coincidiera esta fecha con este mensaje, porque es como vamos haciendo la predicación expositiva y es donde vamos en este momento, ¿sí? Pero es importante que analicemos que Dios quiere que nosotros vayamos en un movimiento de contracultura, que no nos dejemos arrastrar por las cosas del mundo. Y no está bien que lo hagamos. Entonces, a veces uno ve cristianos creyentes, por ejemplo, es que prendiendo velitas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de las velitas? ¿Saben de dónde viene eso? Es una costumbre pagana. Es una costumbre pagana que el catolicismo asumió, pero era una costumbre pagana, ¿sí? Era adoración a la creación, de ahí surge todo ese tipo de cosas. Y llega el cristiano también ahí prendiendo velitas, y qué cosa tan bonita. O sea, nos dejamos arrastrar de esas cosas. O sea, muy sutilmente nos vamos dejando llevar, ¿sí? Entonces tenemos que pararnos firmes, ¿no? Por eso les digo, la intención no es ser legalista al mencionar todos los temas, lo que he estado mencionando esta mañana, sino la intención es que reflexionemos, que pensemos y miremos de qué maneras nos estamos dejando permear por el sistema del mundo y nos estamos dejando arrastrar hacia allá. Porque es que somos frágiles. Por eso la palabra dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y muchas veces yo pienso que mi familia a veces lo piensan para venir a visitarnos a nosotros, porque cuando ellos vienen a visitarnos a nosotros, a veces su plan cambia.
Ellos saben que no pueden venir a la casa de nosotros aquí a la parranda, a tomar, a bailar y cosas. No, a eso no vienen. Si vienen aquí van a tener que participar de nuestra reunión, de nuestro culto de acción de gracias, de la comida que preparamos. Tienen que adaptarse a lo que nosotros hacemos acá, ¿sí? Y a nuestra manera de vivir. Porque si vinieron a nuestro lugar, tienen que someterse a las condiciones que nosotros establecemos. Pero yo conozco de muchos hermanos que la agenda por estas festividades la ponen los de afuera, los que llegan. Entonces el que llega y les cambia la agenda. Entonces vienen, no, es que ya no ¿qué se le ocurre ir a culto? No, venga, mejor vamos al paseo, vámonos para Melgar o vámonos a divertirnos. Y el cristiano, sí, está como buena la oportunidad y como borrego se deja llevar. En lugar de hacer como hace mi suegro, a mí me da mucha alegría y orgullo hablar de mi suegro, porque es que cuando llegan las personas de visita a la casa de mi suegro, cualquier fecha que sea, él les dice, bueno, nosotros nos vamos para culto, esa es la prioridad. Nosotros es domingo, hoy es el día del Señor, nos vamos para culto. Usted verá, ¿nos quiere acompañar? O si no, ahí está la casa, atiéndase usted mismo, porque nosotros hasta que vengamos podemos ponernos a hacer lo del almuerzo y las cosas. O sea, lo que nosotros hacemos es esto y no vamos a cambiar porque usted vino, ¿sí? Pero desafortunadamente hay mucho cristiano que cambia la agenda. Entonces, hay que darle gusto al familiar que lo visitó y dejamos de atender la prioridad que hemos establecido por mucho tiempo, de atender de acuerdo con la voluntad de Dios, que dice que no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, no estoy hablando de que es necesario congregarse todos los domingos, que no se puede dejar de congregar un día, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el congregarse es una evidencia de que usted está queriendo obedecer a la voluntad de Dios. Cuando usted se acostumbra a dejar de congregar y le da la prioridad a otra cosa, ya está dejándose arrastrar por la corriente del mundo. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, hermanos, reflexionemos, no nos dejemos llevar por la corriente, no hagamos cosas porque sí, porque el mundo lo hace, porque todos lo hacen. Recuerden, es una buena época para recordar que no porque lo digan muchos es verdad. No porque muchos lo digan es verdad, ¿cierto? La verdad es verdad, así la digan pocos, sigue siendo verdad. Entonces, Dios nos quiere en movimiento de contracultura y no nos quiere amoldados a la corriente del mundo. No nos dejemos arrastrar por la corriente del mundo. Vamos a tener muchos ataques de esta temporada, no van a faltar. De diferentes maneras van a querer sacarnos, desconcentrarnos. No nos dejemos apartar. Porque yo no sé ustedes, pero para mí, lo que a mí me pasa, cuando un domingo por alguna circunstancia yo no me puedo congregar, no le puedo cantar a Dios, no puedo estar con mis hermanos, no puedo gozar de la compañía de mis hermanos y alabarlos juntos, esa semana para mí me siento mal. O sea, yo me siento triste, me siento incompleto, siento que algo me falta. Es como cuando no almorcé y en el estómago me está haciendo falta comida. Así me pasa con el congregarme. A mí es una necesidad. ¿Por qué es una necesidad? Porque es que para mí estar con ustedes y pasar tiempo con ustedes y cantarle al Señor y orar juntos a Dios, para mí es una necesidad porque eso me fortalece espiritualmente. Eso me ayuda a enfrentar la lucha que tengo que enfrentar cada día. Entonces, mis hermanos, los animo a que en esta temporada nos unamos en torno a ese sentir. Por eso hicimos la programación de fin de año, por eso tenemos una programación en la cual vamos a estar por diferentes lugares, para que estemos devolviéndole el sentido a la Navidad. ¿Si es tiempo de celebrar Navidad? ¿Sí debemos celebrar Navidad? Bueno, ¿es tiempo o no es tiempo? Es una buena idea celebrarlo, o no es bueno celebrarlo. La verdadera Navidad es bueno celebrarla, que Dios dio a su Hijo para salvar a la humanidad perdida. Eso es el sentido de la Navidad. Vamos a rescatar ese sentido. Que la gente con la que hablemos pueda tener eso en su cabeza, que este es un tiempo para darle gracias a Dios porque Él dio a su Hijo para salvar a la humanidad. Amén. Que ese sea nuestro pensamiento y nuestro caminar en contra de la cultura, que no nos dejemos arrastrar por la corriente del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, porque en esta mañana, Señor, tú nos has ayudado
mirar la carta a los Efesios, mirar la oración de Pablo a favor de ellos, cómo le pide a Dios, Señor, a su Padre, que tengamos conocimiento, sabiduría, que conozcamos la esperanza, pero especialmente que tengamos esa relación especial con Dios que pueda desarrollarse, Señor, que podamos conocer mejor a Dios, Señor. Gracias por esa oración que Pablo hizo por los Efesios, que también se hace extensiva para nosotros. Padre, que podamos orar los unos por los otros de esta misma manera, para que tú obres en nuestras vidas, así, Señor, y cada día podamos conocerte mejor y vivir de acuerdo con tu voluntad y tu propósito. Señor, pero también te quiero dar gracias porque en esta mañana nos has llevado a pensar un momento en nuestra condición anterior, que era una condición lamentable, para ver la condición nueva a la que tú nos has traído, Señor. Gracias por habernos hecho tus hijos. Gracias por habernos hecho tus siervos, gracias por habernos comprado, gracias por haber pagado el precio, Señor. Pero especialmente en esta mañana quiero darte gracias porque nos haces meditar, nos haces pensar que tú nos compraste, que tú pagaste el precio con un propósito especial de mostrarte al mundo a través de nosotros. Y que para que ese propósito sea cumplido, nosotros necesitamos hacer un movimiento de contracultura, que no podemos dejarnos llevar por la corriente del mundo, sino que al contrario, es una oportunidad para afianzarnos en el conocimiento tuyo y el conocimiento de tu palabra, Señor, y es una oportunidad especial para predicar la buena noticia que tú enviaste a tu Hijo para que muriera por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo para que pagara el precio de mi rescate, Señor, y gracias por haberme hecho parte de tu iglesia, de tu cuerpo. Ayúdame a vivir de acuerdo con tu voluntad y no de acuerdo con la voluntad del mundo. Gracias, Señor, por este momento especial que nos has regalado. Amén.